soy Iván Arjona y quiero daros la bienvenida a una nueva emisión de la radio Scientology Hoy, la radio de la Iglesia de Cienciología en España. Una radio de buenas noticias, noticias que te importan, noticias que te ayudan, noticias que ayudan a la sociedad, no cualquier noticia, noticias sobre ti. De nuevo, bienvenidos a Scientology Hoy. As we unite with every ribbon fall, will soon become the sea, islands of sanity. Muy buenas, y el programa de hoy estará dirigido a la religión, y entre medio de las dos partes que vamos a ver tendremos dos canciones sobre los derechos humanos, algo que tanto aplica puesto que la libertad de religión es uno de los derechos humanos más importantes. De hecho, muchos piensan que ya saben la respuesta a la pregunta ¿qué es una religión? Pero bueno, las definiciones por las que suelen valerse casi siempre tienen que ver con el legado y la experiencia propia a cada uno. Sin embargo, la historia ha demostrado el peligro de esta perspectiva. Esos enfoques nos han dado las cruzadas, el Santo Oficio, los centenares de años de derramamiento de sangre en los Países Bajos y en otras partes de Europa, y los incesantes problemas de Irlanda del Norte. Con más frecuencia, planteamientos que limitan la definición de la religión conducen a procederes menos violentos, mas no obstante tan destructivos, puesto que discriminan y violan otros derechos humanos, particularmente contra las personas que son miembros de los nuevos credos o creencias poco conocidas. Durante siglos, los pensadores occidentales han abordado el tema desde la perspectiva singular de la tradición judeocristiana, y esta perspectiva giraba alrededor de dos conceptos doctrinales fundamentales pero relacionados entre sí: la creencia de que hay un Dios creador personal que existe aparte y de semejanza del hombre, y que el acto más sublime del hombre consiste en la adoración, la súplica y la veneración de este Dios. Si un dado conjunto de creencias no manifestaba estas doctrinas, no se prestaba a la consideración pertinente a una religión. Esta perspectiva doctrinal reflejaba también la forma en que los estudiosos, los eruditos occidentales, analizaban el pensamiento y la práctica religiosa desde el mismo principio de la sociedad civilizada hasta hace poco relativamente. Durante centenares de años, los vocablos o las palabras religión y cristianismo se trataban prácticamente como sinónimos. El sarcasmo de Henry Fielding reúne acertadamente la creencia predominante de la época, y él dijo: por religión digo cristianismo, por cristianismo digo protestantismo, por protestantismo digo la Iglesia de Inglaterra, según ha sido establecida por decreto ley. De hecho, fue hasta 1837 que Inglaterra se negó a incluir al judaísmo entre las religiones que calificaban para recibir los privilegios de la ley de beneficencia, o lo que llaman la Charity Commission. Este estándar desorientador, en su sencillez, por el que se juzgaban las religiones, no solo cerró las puertas a muchas religiones, sino que las abrió a la persecución, destacando el hecho de que el definir, entre comillas, la religión es mucho más que un asunto de interés académico. De este hecho ha surgido el trato desigual, la discriminación e incluso hasta violencia. Afortunadamente, al par que la sociedad contemporánea se extendía globalmente y florecía la variedad de la expresión religiosa en el occidente, los estudiosos, los eruditos y otros empezaron a descubrir que el enfoque doctrinal no se podía aplicar tan fácilmente a las religiones con fundamentos distintos a la tradición judeocristiana.
un descubrimiento que a la larga produjo un cambio más lúcido en perspectiva. El prejuicio inherente del enfoque tradicional al definir la religión se hacía particularmente notorio cuando estaban en juego las religiones indígenas u orientales, puesto que muchas de ellas no poseen un dios o un ser supremo, y mucho menos un dios creador personal, o bien entienden a atacar la religión como una parte integral de la vida diaria. En efecto, en gran parte de las religiones indígenas hay muy poca estructura doctrinal, y algunas religiones orientales, como el budismo zen y el bhakti hindú, consideran la doctrina como si fuera un agregado, e incluso como un tropiezo, para lo que los creyentes de veras debieran practicar. Aún más, ¿cómo es que alguien pudiera negar la religiosidad del budismo Theravada o del jainismo, los cuales no poseen un ser supremo, siendo que ambos antedatan al cristianismo por 5 siglos? ¿Y qué de las numerosas sectas hindúes, que al par que se declaran por un gran número de dioses, los subordinan claramente a la meta suprema, la unión del yo con lo absoluto? ¿Y qué del taoísmo, que no puede definirse sino solo discernirse, o con el confucianismo, en donde el objetivo es el carácter y la sabiduría el sendero a lograrlo? Los eruditos religiosos de la modernidad hoy concuerdan en que la religión debe definirse objetivamente y que no se pueden emplear conceptos extraídos de ninguna tradición en particular. El valerse de cierta definición, la cual conceda preferencias hacia alguna tradición religiosa en particular, decididamente va a discriminar contra ciertas religiones, y de hecho ha sido la causa de varias medidas de persecución religiosa. Más bien, los eruditos han ampliado sus enfoques para lograr lo que el profesor Brian Wilson, lector emérito de Sociología por la Universidad de Oxford, ya fallecido, que en paz descanse, ha llamado definiciones éticamente neutrales de la religión, las cuales constan de elementos, y cito, que han llegado a ser reconocidos como los constituyentes de una religión, aparte de la sustancia de sus creencias, la naturaleza de sus prácticas en sí, o del estado titular de los funcionarios a su servicio. Termino la cita. De este modo, las creencias y las prácticas de una religión pueden interpretarse imparcialmente y sin prejuicios. Existen aún muchas maneras diferentes de definir la religión, tantas que son incontables. En los últimos años, la tendencia ha sido la de analizar a las religiones mediante una escuela de pensamiento llamada religiones comparadas, que se acerca a la comprensión de una religión comparando sus componentes en sus diversas culturas. Este enfoque y el contexto del cual surgió lo vamos a plantear a continuación. Bueno, y ahora os dejo con una canción de Hannah Lee que se titula Human Rights, The Beginning, Derechos Humanos, el Comienzo, y esta es una canción que ella produjo para la ONG internacional Youth for Human Rights, Jóvenes por los Derechos Humanos, y que habla sobre los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que nada, aprovecha la canción, utilízala para aprender inglés si no lo sabes, y nada, que sepas cuáles son tus derechos. Ahí vamos. Did you ever have this dream? One where we can all be free, treated equally. Did you ever wish for that day? One where hatred melts away and love paves the way. Know that you're not alone, your vision's my own. Just listen to these words and know that these are human rights, and they're free. So listen carefully, 'cause they're for you and me.
It starts with you and me. Did you know you got a right to life? Did you know you have got a right to learn? Did you know you can stand for your rights? So join in my song tonight. And it all starts with you and me. From the young, the old, the wild and free. When our nation sing this melody, when we wave our flags in harmony, and when we all can live as one, and the world feels a brighter sun. We can turn this dream into reality. Human rights begin with you and me. A vision to reach these walls must all come down. We all have a reason to live, to love, to work and play. Our rights, they cannot be taken away. And it all starts with you and me. From the young, the old, the wild and free. When our nation sing this melody, when we wave our flags in harmony, and when we all can live as one, and the world feels a brighter sun. We can turn this dream into reality, you and me. Y aquí vamos con la segunda parte del programa sobre religión. Pues como decíamos anteriormente, ahora vamos a ver los enfoques que hay, ¿no? Los enfoques de los eruditos, de los estudiosos occidentales a la hora de definir la religión. Por centenares de años se ha definido la religión en función de la doctrina, principalmente si la doctrina en cuestión presentaba las mismas características del cristianismo. Los primeros intentos de superar los confines de la prueba doctrinal surgieron a principios del siglo XIX, cuando los estudiosos, los eruditos, empezaron a considerar la intuición y la experiencia a fin de dar un énfasis mayor a los sentimientos religiosos más íntimos del hombre, algo esencial en las religiones orientales, pero ausente en las modalidades de análisis en el occidente. Esto resultó en un acercamiento más allegado hacia el interior del ser. Este enfoque fue ejemplificado por la definición de la religión según el teólogo alemán Friedrich Schleiermacher, en la cual la religión es, y cito, sentimiento de absoluta dependencia, termino la cita, en contraste con un sentimiento de relativa dependencia en un algo divino. Durante muchos años las religiones fueron sometidas a la interpretación con métodos similares, los cuales a menudo se apoyaban más en la especulación que en el conocimiento actualizado en los hechos verdaderos, particularmente de las religiones orientales. Finalmente, a partir de 1860, más o menos, el erudito de Oxford Max Muller apeló a que se crease una ciencia de la religión, la cual debería interpretar a la religión mediante una prueba objetiva basada en lo patente de los hechos y en una metodología imparcial y precisa a plantear las distintas comparaciones. Los antropólogos y sociólogos a principios del siglo XX aseveraban que las creencias y las prácticas religiosas sólo podían comprenderse a partir del contexto cultural del cual surgían, evidentemente. Encabezados por los sociólogos Emil Durkheim y Max Weber, plantearon que la religión debe analizarse en función de sus factores sociales y redujeron la creencia religiosa
a sus componentes sociales, económicos, políticos, psicológicos y culturales. Pero muchos de los enfoques que defendieron fueron sometidos a la crítica en base a que no plantearon argumento alguno por lo que muchos consideraban el elemento esencial de la religión, es decir, la trascendencia. Este concepto de trascendencia, que significa ir más allá, salvar la distancia o pasar hasta el otro lado, es una característica fundamental de todos los sistemas de creencias religiosas y un elemento céntrico a todos los enfoques modernos que definen la religión. De hecho, la trascendencia crea esa conexión entre el mundo natural y el sobrenatural, permitiendo que el hombre traspase las limitaciones de su organismo biológico o de su estado físico hasta llegar al sitio en donde mora lo divino. Este sitio puede ser un recinto físico, así como un templo o una iglesia, o bien un concepto abstracto como una imagen o como un principio o como ambos. La distinción entre lo divino y lo sobrenatural y el mundo físico, entre lo sagrado y lo profano, es otra característica fundamental de la creencia religiosa y un concepto inherente en casi todas las definiciones de la religión. Esta separación se hace más patente en los ritos religiosos, las costumbres y los artilugios cuyo parecer es señaladamente religioso. Pronto surgieron otros enfoques más amplios de la definición de la religión que derivaban de la obra de Schleiermacher, pero evitaban la metodología reductiva cuyo enfoque se sujetaba demasiado a los factores sociales. Dos de los más conocidos exponentes de esta nueva perspectiva, Rudolf Otto y Mircea Eliade, defendieron la definición de la religión en función de la experiencia personal de lo sagrado. Es un estado de estar consciente de lo que ellos escribieron como un sentimiento religioso intensamente profundo. Se enfocaron más en los objetos que los individuos tenían por sagrados o a los que atribuían estar dotados de un poder sobrenatural, ya fueran objetos, personas, actividades o estructuras. Otro enfoque defendido por el historiador de la religión Joachim Bach también analizó a la religión en función de los objetos y símbolos religiosos. Bach además amplió la noción común del símbolo para incluir dentro del mismo a la gente, las actividades e incluso instituciones. De este modo, cualquier actividad, cosa o persona podría servir como un puente o una conexión entre lo sagrado y el mundo material. Él designó a estos vínculos catalizadores formas de expresión religiosa, así los llamaba, y los agrupó en tres categorías principales. La primera serían formas teóricas de expresión religiosa, es decir, doctrinas, creencias, mitos y proverbios. La número dos serían las formas prácticas de la expresión religiosa, que serían los servicios, los ritos y las prácticas. Y luego la tercera categoría principal serían las formas sociológicas de expresión religiosa, como son las organizaciones, las relaciones y la propia autoridad. Aunque los eruditos contemporáneos de la religión obviamente no han llegado a un acuerdo de una definición universal de la religión, pareciera haber un consenso de que estas tres categorías de expresión religiosa reflejan con precisión los rasgos esenciales que tienen en común todas las religiones. Y este enfoque básico incluiría, en primer lugar, una creencia que se involucra con lo sobrenatural, cierta realidad suprema que trasciende el mundo físico. Esta realidad suprema puede ser un dios, los dioses o el ser supremo, o puede ser simplemente un principio sobrenatural, tal como la creencia en la transmigración del espíritu. Por otro lado, el enfoque básico también incluye las prácticas religiosas que capacitan al hombre para ponerse en contacto, comprender, lograr la unión con o tener comunión con esta suprema realidad. Y luego el último ingrediente que incluiría este enfoque sería esa comunidad de creyentes que unidos están en la búsqueda de esta realidad suprema. Por tanto, la mayoría de los eruditos que comparan las religiones hoy concuerdan con este enfoque tridimensional, por decirlo de alguna manera, porque se halla libre de prejuicio religioso. Además, no es intrusivo y evita la evaluación de la creencia o práctica religiosa como tal.
De hecho, empleando las palabras del difunto Dr. Wilson, diríamos que esta sería una definición éticamente neutral. Y bueno, pues para terminar el programa de hoy, os dejo con una canción de Jesse Stevenson que se llama You Have Freedom, Tú tienes la libertad, que también va dirigida a los derechos humanos y fue producida también para la organización United for Human Rights, que es una campaña de la organización Juventud por los Derechos Humanos. Y nada, espero que la disfrutéis y hasta el próximo programa. The day it came into being was your beginning into a world and a life anew. Every man and woman, boy and girl, it's the best way to define, and you are human. Your life in the present has yielded you right. No one can take away from you the right to liberty, to pursue your happiness, to choose a life that's right for you and me. We must know that right to protected by law. You can be sure you are free from slavery. We can come together, united in liberty. We can all say you have the freedom. You can stand and express who you were meant to be. Oh, you have the freedom. Use the creativity. Ooh, you have the freedom. You have the voice of power and the right to play any day. You have the freedom. You have the freedom. You are given reason and a conscience for the good of all mankind, to think what you want to, believe in what can't be seen with the natural eye. No one can hold you down or tie you down and say you do and keep you bound. You have the choice to move around and to prove your ground, that you're right in a free world. Rights are protected by law. You are free from slavery. We can come together, united in liberty. You can stand and express who you were meant to be. You have the freedom. Use your creativity. Yeah. Ooh, you have the freedom. You have a voice of power and the right to play any day. Yes, you have the freedom. You have the right to feel safe in your space without the presence of those who discriminate. When you are down and out and need a helping hand, you can get it from those who dwell in all lands. We can band together, standing forever. Never defeated, purpose completed. Let the freedom banners wave. You have the freedom. You can stand and express who you are meant to be. Come on, shout it. You have the freedom. Use your creativity. Oh, 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 oh. You have the freedom. You have a voice of power and the right to play any day. You have the freedom. Yes, you have the freedom. Come on, here we go. You have the freedom. You have the freedom. I'm gonna say it. You have the freedom. You have the freedom. Shout it loud now. All over the world, see it. Oh yeah. Al curioso, al inquisitivo, quienes buscan el conocimiento, a quienes solo quieren saber sobre la vida, sobre el universo, sobre ti mismo.
No solo preguntas ingeniosas, las cuestiones que importan. A los rebeldes, los artistas, los librepensadores y los innovadores. A quienes no les importan las etiquetas, sino la verdad. Quienes creen que el inconformismo es más que una pegatina, que el conocimiento es más que palabras en una página. Eres joven, eres mayor, eres poderoso más allá de cualquier medida y el combustible de ese poder no es la magia ni el misticismo, sino el conocimiento. Lo que ves, lo que sientes, lo que sabes que es verdad. Seguro, algunos dudarán de ti. Déjales. Atrévete a pensar por ti mismo, a tomar tus propias decisiones. Porque en el debate eterno en busca de respuestas, lo que es verdad es lo que es verdad para ti.